Estás viendo Entre Periodistas. Bueno, señores, y este es el tema. El tema de la semana, del año, del país, de los dominicanos, de todos. La vacuna. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo por fin la tendremos en nuestras manos? ¿Cómo vacunarán a la gente? ¿Quiénes son primero? ¿Quiénes son después? ¿Cuáles serán los efectos? Esas expectativas que hay en la población dominicana de esperar que un grupo primero se vacune para ver las reacciones, para ver si caen, para ver si realmente se sienten bien, para ver si realmente se evita el COVID con eso. Aquí hay muchas expectativas, Miguel. ¿Cuáles son los datos más recientes que tú tienes de esta situación? Bueno, los tengo yo y los tiene el país. O sea, porque se han dado a conocer. Bueno, la información oficial. Recuérdate que este es un proceso que lo manejará fundamentalmente el Estado dominicano, el gobierno. O sea, no es como ocurre con otras situaciones de inmunización en la que el gobierno, por ejemplo, toma su iniciativa y permite que el sector privado complete la suya, ¿no? Como en la medida en que lo crea posible. En esta oportunidad, y en virtud de un acuerdo internacional con la OMS, vale decir con la Organización también Panamericana de la Salud, el gobierno dominicano, como otros gobiernos, han hecho contrataciones de lotes de vacunas, millones de dosis de vacunas anti-COVID. ¿Por qué millones? Bueno, porque lo que han previsto los investigadores y los científicos es que hay que aplicar 2 dosis en esta oportunidad contra el COVID. En otras inmunizaciones van a aplicar 1 y dura 1 año. En esta se van a aplicar dos dosis. Y por tanto hay que duplicar la cantidad de habitantes de un país porque la idea es que se vacune más del 70% de la población. Cuando los países lleguen a vacunar a más del 70% de la población, entonces se puede entender que ya la pandemia puede ir aplanándose y puede caer bajo un control, aun cuando lleguen nuevas cepas. Bueno, en el caso dominicano, Wendy, hay una prevista llegada de más de 450,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, de Oxford, la británica. Llegará a la República Dominicana a finales de febrero y el gobierno tiene previsto iniciar la vacunación en marzo con grupos específicos que son los médicos y paramédicos, es decir, médicos, enfermeras, el personal del sistema de salud. Posteriormente, o casi en paralelo también, en la medida de las disponibilidades de la vacuna aquí en la República Dominicana, entran los mayores de 65 años. Personas vulnerables, y gradualmente irán entrando los militares y los ciudadanos de otros estratos etarios. ¿Y las embarazadas, Miguel? Sí, se van haciendo por edades y por según el grupo que corresponde. Sí, y según el tipo de exposición que tienen esos grupos poblacionales frente a la pandemia. Entonces, en este momento se está esperando ese lote de más de 450,000 dosis de AstraZeneca. No obstante, el gobierno se ha asegurado y ha hecho también contrataciones de la vacuna Pfizer. También está haciendo gestiones ante gobiernos europeos, especialmente en Turquía, para traer un lote también mínimo de vacunas que se están produciendo en otros países. Es decir, que el gobierno está, mediante una alianza que tiene del COVAX con la OPS, el gobierno tendrá acceso, opciones para vacunas de distintos tipos, no solamente de la Moderna ni la Pfizer, sino de otras, hasta la rusa podría ser. Está abierto a todas esas porque es un asunto de que con la alta demanda que están ejerciendo los países y acopio, los grandes países, las grandes potencias del mundo, se ha creado una situación de desigualdad
que hasta el Papa se ha pronunciado contra ella. ¿Por qué? Porque se están, como dice, se están acaparando la vacuna. Sí. La vacuna, entonces a los países pobres la están dejando como con muchas dificultades. Y nosotros también tenemos que sobrevivir. Claro, claro, la vacuna es para todo, porque es que no podemos salvar a unos y otros no. Mira, con el caso de los médicos, Miguel, que son los primeros, Sí. la gente sabe por qué los médicos son los primeros, porque son los más expuestos. Ya el número de médicos que han muerto y se han infectado es grandísimo, supera los 300 personas ya en todo el personal médico que ha sido infectado. Entonces, ese personal tiene una alta carga viral. ¿Qué significa eso, Miguel? Que hay una alta posibilidad de contagiarse cuando tú estás en una alta carga viral. O sea, cuando tú tienes un paciente, un familiar que está ya en estado grave, tienes mucho más posibilidad de contagiarte. Por eso la gente tiene que ir al hospital y a la clínica. Te menciono esto porque hay gente que todavía no quiere ir. Inclusive se está comentando, Miguel, que es mejor quedarse en la casa que ir al médico, porque en la casa, inclusive hay memes El miedo y hay comentarios jocosos que dicen, señores, pero en la casa nadie se muere, en la clínica se mueren. Entonces, es una comparación un poco desigual porque realmente no es que en la casa no se mueren, es que cuando la gente ya está grave que no puede respirar, está obligada a ir a un hospital y esperan el último momento, que es el momento de la crisis grande y es el momento en que los médicos más se arriesgan. Conozco el caso de una doctora que dijo, yo estoy aquí en el área, ella es infectóloga, estoy aquí en el área de los que tienen COVID terminal. Estuve atendiendo a un paciente con una gravedad y a los 4 días ya yo me estaba sintiendo contagiada. Porque el paciente cuando estaba en su agonía le respiraba encima. Y aunque ella tenía el uniforme y tenía la mascarilla, ella tenía un ser humano que la estaba agarrando, sosteniéndola hacia ella, porque no tenía escapatoria, como quien no podía ni siquiera hablar, y le decía, sálvame, ven, y la alaba contra él, y ahí ella tuvo que respirar el mismo aire que él respiraba, tratando de salvarlo. Era casi como si le pedía, dame, y tenía oxígeno, pero ¿qué pasa? Tenía el oxígeno, pero no podía respirar. O sea, es una persona que ya estaba en una etapa que ya estaba... Entonces, esa doctora que me confesó en ese momento que a los 4 días adquirió COVID, después se sanó. Duró 1 mes y medio con su tratamiento, pero ¿qué sucede? Volvió a trabajar. Ella dijo, este es mi deber, esta es mi profesión, lo que yo estudié, tengo que trabajar. Volvió a trabajar. Y recientemente me enteré, lamentablemente, que falleció. Entonces esa es la cruda realidad de los médicos. Tienen que hacerlo. Esa es su realidad y su gran riesgo. Entonces, por eso es que se le va a poner la vacuna primero a todo el personal médico. Bueno, aquí va a haber, estamos cerca de un conflicto. Porque, primero, hay mucha esperanza y mucho temor en la población frente a la vacuna. O sea, a raíz de las primeras aplicaciones de la vacuna, mucha gente comenzó a ver si tenía efectos secundarios, para meter miedo, para decir, no se la pongan, tengan cuidado. Bueno, es que la vacuna es la única esperanza de prevención. Ya se está generando un movimiento para fortalecer la confianza del ciudadano frente a la vacuna. Eso es importante. O sea, una vez conseguido un alto nivel de confianza, aceptación de la población de que se va a vacunar, bueno, el proceso puede avanzar. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que al principio, cuando se anunció que las primeras dosis de AstraZeneca venían para el país, dirigentes del Colegio Médico Dominicano dijeron que no querían ponerse esa vacuna. Entonces eso generó también un problema. Dice, bueno, si los médicos se están oponiendo a esta, ¿qué nos queda a nosotros, los simples pacientes? Bueno, parece ser que esas aprensiones se están ya minimizando y la gente está entrando en razón de que estas son las únicas vías posibles para la prevención. Y yo pienso que sí, que el país ahora se nota que mucha gente la quiere, la está necesitando. Claro, claro. Y no importa las edades. Entonces, un patrón que
que se delineó al principio de la logística de la vacunación era de que tenían que ser vacunados los de adultos mayores de 80 años, gente de 65 años en adelante con problemas de salud, y siempre el personal médico y el personal militar también ha sido considerado. Pero que resulta que hay países ya, por ejemplo como Israel y Cuba, que han vacunado a una gran parte de su población y ya están vacunando a los niños. O sea, porque dice, bueno, vamos a vacunar a los niños para que no se nos mueran. Claro. Aunque no hay tanta mortalidad en el estrato infantil, también hay que protegerlo. Así es, Miguel. El hecho es que tenemos el tema de la vacuna que está a punto de resolverse. La incógnita de si funciona o no, si no, está a punto de saberse. Así que estemos alerta a ver qué va a pasar con esto y ver si podemos tumbarle el pulso a este COVID-19. Seguimos con más. Estás viendo Entre Periodistas.